Hola, bienvenidos a Más Actitudi, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. El pasado 24 de julio se cumplieron 14 años de la última vez que la selección uruguaya de fútbol ganó la Copa América. Y eso fue en parte importante mérito de su entrenador, por lo que hoy quiero invitarlos a repasar la entrevista realizada al maestro Oscar Washington Tavares para el ciclo Actitud Uruguay y que luego fue incluida en el libro Entusiastas y Triunfadores. Oscar Tavares nació en Montevideo el 3 de marzo de 1947 y durante años ejerció como maestro en diferentes escuelas del Cerro, Paso de la Arena y La Teja, y paralelamente se desempeñó como futbolista profesional, iniciando su carrera en el Club Sudamérica en 1967 y luego jugando en Sportivo Italiano, Montevideo Wanderers, Fénix, el Puebla de México y Bellavista, en donde se retiraría en el año 1978. Luego, como técnico, comenzó su trayectoria en 1980 en las divisiones juveniles de Bellavista. También dirigió a Danubio, a Montevideo Wanderers y a la selección uruguaya sub-20, con la que logró el cuarto lugar en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Colombia en febrero de 1987. Y por octubre de ese mismo año ganó la Copa Libertadores de América con el Club Atlético Peñarol. Dirigió también al Deportivo Cali de Colombia, a la Selección Mayor de Uruguay entre 1988 y 1990, a Boca Juniors de 1991 al 93, al Cagliari y al Milan de Italia, al Real Oviedo de España, a Vélez Sarsfield de Argentina y luego nuevamente a Boca Juniors en 2002. Unos años más tarde, en 2006, asume su segundo ciclo como director técnico de la Selección Mayor de Uruguay, rol que mantuvo hasta noviembre del 2021 y en el que llegó a dirigir 225 partidos, lo que lo convirtió en el técnico con más partidos dirigidos a una misma selección y en ser uno de los 3 seleccionadores con más presencias en la Copa Mundial de la FIFA, con 4 campeonatos dirigidos a la misma selección. Tavares logró clasificar a los 4 mundiales que se disputaron mientras estuvo como director técnico de la selección uruguaya, que fueron en 1990, 2010, 2014 y 2018, habiendo pasado la fase de grupos en todas las oportunidades y logrando ese histórico cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica de 2010, algo que no se alcanzaba desde el Mundial de México en 1970. Dentro de los logros más notables como entrenador, de las primeras cosas que me vienen a la mente sin duda es ese cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, el salir campeón de la Copa América en 2011, ganar la Copa Libertadores de América con Peñarol en 1987 y lograr el campeonato de Primera División con Boca Juniors en 1992. Pero Tavares también obtuvo otras distinciones relevantes, como por ejemplo el haber sido nombrado Mejor Director Técnico de América en el 2010 y en el 2011, el haber obtenido la Orden del Mérito de la FIFA en 2012 y en 2023 haber sido nombrado Doctor Honoris Causa por el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Con la selección uruguaya, el maestro Tavares no solo tuvo logros deportivos, sino que también planificó e implementó varias mejoras significativas a nivel de infraestructura, de procesos y de condiciones de trabajo, tanto para los jugadores de la selección mayor como para los de las diferentes categorías juveniles y también para el resto del personal vinculado a ellas. Y sin dudas, otro gran logro, obviamente también gracias a los futbolistas y a todo el equipo técnico que lo acompañó, fue el de devolverle a la gente esa expectativa y entusiasmo de ver a la selección y de sentir de que se le podía hacer partido a cualquiera, cosa que no pasaba desde hacía décadas. Por todo lo anterior, los invito a escuchar aquella entrevista grabada el 6 de mayo del 2010 al maestro Oscar Washington Tavares, pocos días antes de viajar al Mundial del 2010 en Sudáfrica, para conocer un poco más de su vida e intentar entender la importancia de esa frase tan recordada de que el camino es la recompensa. Mi infancia está muy asociada al barrio en que transcurrió, que fue punto de confluencia entre el brazo oriental y el Cerrito de la Victoria, sobre la calle que antes se llamaba Propios y ahora es el Boulevard José Valle de Ordóñez. Y bueno,
Asocio mi infancia con ese paisaje porque es donde pasé la mayor parte de la niñez, obviamente la casa en que vivía, mi familia, y los amigos del barrio, que eran un grupo sobre todo de varones bastante grande, y bueno, y que hacíamos las actividades que eran comunes en aquella época, los juegos, actividades colectivas, en hacer alguna choza, alguna casita, donde conseguíamos una revista, unos libros y leíamos bajo una luz de la vela que no se veía nada, pero todo para hacer cosas en común, fomentando la creatividad y el espíritu de grupo, ¿no? Que creo que es una de las cosas que van quedando de ese tiempo, que era muy diferente. Las sociedades urbanas obviamente cambiaron mucho desde aquel momento, que estoy hablando de fines de la década del 40. Unas 7 cuadras que me separaban de la escuela. Como me llama mi madre, después iba solo, después con mis hermanos menores. Y con el tiempo se van apareciendo cada vez más esas imágenes, pero por mi manera de ser con un sentido un poco nihilista, ¿no? Porque es una realidad que ya no existe, y aunque uno la quisiera traer, son malas copias, y que después abarcó la adolescencia y la primera juventud también, porque recién cuando me casé, ya a fines de la década del 60, me fui de ese barrio. El pertenecer a un grupo de chicos, el tener hermanos, va dejando una huella que después a uno ya le van dando cierta experiencia. Yo en ese grupo era bien uno más, no era el mejor en nada, en el fútbol menos. Por eso digo que la infancia se termina y a veces la vida de adulto lo lleva a uno a lugares que ni se imaginaba, ni en sueños. Porque quién no va a soñar con ser jugador de fútbol de primera división, estar vinculado al fútbol internacional y todo. Y yo jamás pensé que fuera posible, y sin embargo se me dio. Y a otros que eran mejores para este deporte no. Entonces me queda eso, no, nada está determinado. Yo estoy muy de acuerdo con Antonio Machado cuando dice se hace camino al andar, ¿no? Caminante no hay camino. Respeto mucho a los que dicen que hay un destino, hay un determinismo, pero tener una actitud de opción, de elección en la vida, de libertad o de búsqueda de la libertad, y buscar ciertas cosas y a veces encontrar otras que no eran tan buscadas. Mi primer trabajo fue cuando empecé a trabajar como maestro o como futbolista. Primero empecé a recibir algunos dineros, sobre todo en inferiores, tipo viáticos y esas cosas, pero trabajo así estables, formales, cuando empecé a trabajar en el magisterio. Y hubo un clic, yo hice toda la secundaria, después hice bachillerato de abogacía, de derecho, y fui a la facultad un año, y en determinado momento dije, no, esto no es para mí. A mi manera de ver las cosas, entré en recibir clases donde no conocía a los compañeros, y en una carrera que me empecé a preguntar y no le encontré ninguna respuesta positiva a por qué la había elegido. Y después pensé que tenía que hacer alguna actividad vinculada a la relación con personas. La primera idea fue hacer un profesorado, lo tenía decidido en el Instituto Profesores Artigas, y lo hice. En una época que al magisterio se le decía Paseo Colón, ¿no? Porque era un poco, como dice la letra de ese tango, donde van los que tienen perdida la fe, o sea, los que supuestamente fracasaron en otras actividades. Y no me arrepiento de la decisión, porque respecto de los resultados de la carrera profesional y laboral, el principal recuerdo de los niños que tuvieron en contacto conmigo, de los compañeros o compañeras, porque en el magisterio la mayoría son mujeres, pero sobre todo el contacto con los niños y aprendiendo cosas de los niños, que lo decían los libros, pero uno después lo capta, ¿no? Es un universo, el de los niños, impenetrable para los adultos. Nos podemos acercar a través del amor, de la comprensión, pero es impenetrable en cuanto a su lógica y en cuanto a su autenticidad en todos los aspectos de la actividad. Picasso dijo que toda su vida intentó pintar como los niños y jamás logró hacerlo. Y estamos hablando de uno de los máximos exponentes de la plástica de la historia. Entonces, una vez un director de escuela, cuando yo di una clase práctica y no me salió bien, una clase práctica es una clase que un estudiante da y después todos los compañeros, más el inspector de zona y el director, sabe de didáctica, le explican que estuvo bien y que estuvo mal, su planificación y su actividad frente a los alumnos. Entonces yo cuando defendí mi posición dije, no, pero los niños no me siguieron, todo, como que justificaba que no me salieron bien las cosas porque los niños no habían hecho lo que yo creí que tenían que hacer. Y me dijo una frase que me quedó pero para siempre.
que los niños nunca se equivocan. Y yo capté lo que quería decir. Ellos tienen su lógica y es cuestión de los adultos, cuando no logramos sacar lo mejor de ellos, porque son una mayoría muy transparentes, y cuando sus personalidades o sus caracteres son un poco conflictivos, realmente hay causas profundas que primero hay que tratar de averiguarlas antes de juzgar o de opinar. Y esos son muy buenos recuerdos. Y en la carrera profesional, obviamente, después se fue agregando el fútbol. Primero como algo que a uno le gustaba, después como algo que podía ser una posibilidad, y después cuando uno llega a jugar en primera división y juega contra grandes equipos, juega en el Estadio Centenario, el hecho de que después haya estado mundial y todo, a mí no me hace olvidar la imagen que tengo del primer día que jugué en el estadio contra un cuadro grande, que fue enfrentando a Badí, Rocha, Spencer, Cortés y Joya. Y no sé si era miedo, pero la sensación que tenía era esa, hasta que empezamos a jugar y bueno, jugué. Y eso son cosas que yo se las agradezco al fútbol y a la vida, ¿no? Y respecto a los sacrificios, el mismo sacrificio que tiene cualquier persona cuya actividad laboral lo absorbe o le saca la mayor parte del tiempo y le hace desatender otras cosas que tienen que ver con los afectos, con la familia, con la esposa, con los hijos. Cuando uno es entrenador se tuvo que ir del país por mucho tiempo. Mis hijas, que eran adolescentes, se tuvieron que quedar acá. Y eso no se recuperó más. Eso se vive una vez sola. Y bueno, pero no es cuestión como para quejarse, como que uno se queja de eso. No, son opciones que uno las tomó. Y sin una estabilidad laboral y sin buenas ondas, es muy difícil también tener una gran relación con los hijos. Entonces no es cuestión de irse para el otro lado. Respecto a un día normal de actividad, yo me levanto muy temprano y bueno, tomo mate. Yo soy una persona que toma mate generalmente en la mañana y solo, salvo cuando me visitan mis hijas, que me hacen tomar mate a horarios inconvenientes que después me cuestan mis insomnios, ¿no? Veo las noticias de acá y del mundo, el correo y después las actividades vinculadas a la actividad que desarrollo actualmente desde hace 4 años como entrenador de la Selección Nacional, y que en estos 4 años y por decisión propia y por suerte por aprobación de los dirigentes me llevó a encargarme de todas las selecciones juveniles, y eso determinaba que un día de actividad fuese venir al complejo todos los días, en la mañana con la sub-20, 3 días a la semana estábamos acá. Fue muy removedor eso y muy renovador. Una reflexión que me ha venido, lo importante que es para las personas de cierta edad. Yo bromeando, como bromeaba con el Tanque Roja cuando trabajé en Boca, lo tenía ahí como una de las personas que estaban cerca, un jugador que jugó acá en Peñarol. Y él aquel tiempo me decía, soy un sexagenario, me decía en broma. Y yo todavía no tenía 60, pero ahora siempre me acuerdo de él cuando sé que tengo más de 60. Pero qué importante el contacto con la gente joven. No solo con los niños, con los futbolistas de 15, 17, de 20 años, con los 24, los de 30, que son muy jóvenes al lado de uno. Qué importante es esto y cómo se aprende de ellos, y qué importante es también, otra reflexión, la actividad para las personas que se van acercando a la tercera edad. Nosotros tenemos una cultura de la jubilación, de que estamos toda la vida trabajando pensando en el descanso, y muchas veces el descanso deteriora. Buscamos algo creyendo determinada cosa y a veces no lo encontramos. Lo único palpable y concreto es dejar de trabajar, pero ¿es bueno eso? Yo creo que no. Y bueno, no quiere decir que haya que permanentemente buscar tareas remunerativas, pero sí tener actividad. Y si es en contacto con personas, mejor. Respecto a proyectos, no tengo proyectos nuevos, todavía estoy en la parte final de un proyecto o de parte de un proyecto que empezó hace 4 años. Hay muchas cosas de ese proyecto que tienen que ver con la realidad del fútbol uruguayo que no las hemos podido instaurar, hay otras que sí, y sería bueno que ese proyecto, con otras personas obviamente, se pudiera consolidar en el tiempo y tuviera cierta permanencia. Y trato de no imaginarme cómo voy a ser dentro de 5 o 10 años, porque he conocido casos de personas, evoco personas que tuve contacto con ellos y tenían determinada edad, la edad que tengo yo, y 10 años después eran otras personas. Como estamos dentro de un cuerpo, dentro de un organismo, no sabemos qué le puede pasar a ese organismo y todo, así que yo no me veo. Y darle espacio a la creatividad y al disfrute de las cosas, ¿no?
Y respecto a qué le pediría a los próximos gobiernos, por suerte, en algún aspecto ya hemos tenido gobiernos y el partido que sea. Y eso es importante y habla de una cultura democrática que fue interrumpida pero no fue destruida totalmente. Hay convicción democrática, creo que es parte de la identidad de la mayoría de los uruguayos. Y yo lo que pediría es que apuesten justamente a las políticas de Estado, las que tienen una permanencia más allá de los gobiernos de turno. Vamos a decir, el grado de inversión social de un país, que son la salud y la educación, o la educación y la salud, en el orden que se quiera, más allá del poderío económico relativo que tenga cada país, una manera de ver su grado, vamos a decir, de inquietud y de desarrollo social es lo que invierte en salud y en educación. Y más allá de los esquemas políticos, de la forma de gobierno, yo respeto a los países que invierten en estos aspectos porque me parece que son fundamentales. No me gusta mucho la palabra consejo ni aconsejar porque no me siento, pero yo reflexionaría que los jóvenes en este mundo, por las características del mundo actual, deben procurar acceder a la información, que es parte de acceder al universo cultural, pero me refiero a estar informado de todos los temas que lo pueden vincular a su futuro y a su desarrollo, y que luchen por lo que crean, ¿no? Eso es muy importante, y luchen en el sentido amplio, no de confrontar, de dar batalla, de dar espacio a la violencia y nada de eso. Persistir más allá de las dificultades por tratar de llegar a la dignidad o a una vida digna, a la solidaridad, a que en el ámbito que les toque vivir, imagino que en nuestro país la mayor parte de personas posible tengan acceso al bienestar o puedan por lo menos ser alejados de formas de pobreza que son hasta insultantes, ¿no? Que yo no las conocí en mi niñez. Ser pobre en aquella época era comer puchero todos los días. Y ahora hay realidades que no se puede decir que sean la causa de todos los males, pero me parece que son injustas con la condición humana. Todos los que tenemos más edad, los que tienen menos, tenemos que pensar, pero son los jóvenes los que garantizan una continuidad de estas inquietudes y aspirar al sueño que supongo que tenemos todos de tener un país cada vez mejor. Les habla Oscar Tavares. En este momento estoy desempeñando la actividad de entrenador de la selección nacional. Con mucho gusto accedí a transmitir algunas de mis experiencias y reflexiones en este programa que se ocupa justamente de que las personas aporten eso. Les adelanto que me he sentido muy a gusto y espero que de alguna manera sirva, por lo menos como elemento medianamente removedor para el pensamiento de cada uno. Un saludo muy afectuoso a todos. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.